Cristo vive. Gloria a Dios y a su nombre y a los hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Rápidamente quiero compartir un versículo como un llamado a lo que debe ser y hacer cada hijo de Dios cuando va a recibir una palabra de parte del Señor. Este versículo que vamos a compartir lo hemos escuchado muchas veces y se le ha dado una aplicación. El Señor esta semana me dio una aplicación un poco diferente, por supuesto bíblica, que hermanos, si nosotros le prestamos atención a este versículo, nuestra vida espiritual va a cambiar para bien. Si prestamos atención a este versículo, vamos a crecer espiritualmente. Si ponemos atención a este versículo, lo comprendemos y lo recibimos, su vida espiritual va a ser mejor. Vamos a leer ese versículo y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Leemos el versículo y es tremenda bendición porque dice que de él mana la vida. Pero cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, inmediatamente pensamos en el corazón. ¿Sí o no, hermanos? Porque pues el corazón bombea la sangre, en fin. Pero meditando acerca de este versículo, el Señor me llevó a leer otra porción, otro versículo que dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Esta es la versión latinoamericana. Voy a volver a leerlo y estemos atentos porque Dios quiere cambiar nuestra vida espiritual para bien y para siempre. Vuelvo a leer la Reina Valera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a leer la versión latinoamericana. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Mi amado hermano, este corazón se refiere al espíritu renovado que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque mi espíritu es el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando la persona logra comprender esta verdad, que en mi espíritu vive el Espíritu Santo de Dios, vamos a guardar y vamos a realmente a tener cuidado cuando Dios nos va a hablar, ya sea cuando estemos estudiando la palabra, escuchando una enseñanza, sea directamente, sea a través de la televisión, de la radio, del internet. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú entiendas esta verdad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu espíritu, porque en tu espíritu está el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se contrista cuando Dios te está hablando y usted está mirando como para otro, como cuando alguien le habla y usted le voltea la espalda. El Espíritu Santo de Dios está en tu espíritu, entiendámoslo. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Cuando yo estoy recibiendo una palabra de Dios, el enemigo va a tratar por todos los medios de distraerme. Como de lugar va a tratar de distraer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se contrista. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en mi espíritu y yo estoy atento y concentrado, guardando, como dice, sobre toda cosa guardada, estoy conectado con el Espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Recibo la palabra, la escucho a través de mis oídos y el Espíritu Santo la vivifica. Y ahí es cuando viene el milagro de nacer del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu espíritu, porque en él está el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor.
¿Qué enseñaba el Señor Jesucristo en el Evangelio? En el último y gran día de la fiesta se puso en pie y dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender del Espíritu que deberíamos de recibir los que creyéramos en Él. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestro espíritu. Cuando oímos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no está contristado, sino que estamos conectados, no estamos siendo irrespetuosos con Dios y con su palabra, Dios habla nuestra vida. Yo decía Señor, porque hay veces que le digo a los hermanos, la palabra estuvo hermosa el domingo, ¿verdad? ¿Qué predicaron el domingo? ¿Qué predicaron hace 15 días? ¿Qué predicó, qué nos habló Dios hace 22 días? No nos acordamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando hemos recibido la palabra, el Espíritu de Dios no está pleno en nuestro espíritu, sino que está contristado. Y hace que entre humanamente por un oído y salga por el otro. No debe ser así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta no es la enseñanza de hoy, pero es la introducción para que permita que hoy Dios te hable. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El Padre Celestial, Dios el Todopoderoso, tenía un plan desde antes de la creación del mundo. Él tiene el control absolutamente de todo. Aún Él sabía que Adán iba a fallar. Pero asimismo hizo de inmediato la provisión de cómo restauraría a la humanidad. Y lo anunció durante toda la ley, a través de los profetas. Habló que vendría con el espíritu de Elías Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista, que anunciaba y preparaba el camino del Señor. Alabado sea Dios. Sin embargo, el enemigo no estaba contento con Juan el Bautista, pero Dios permite cosas dentro de su soberanía que nosotros no podemos entender, ni tratemos tampoco de esforzarnos por hacerlo, porque hay cosas que le pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios nos revela, nos da a conocer esos misterios, pero hay otras cosas que inclusive Dios a veces las revela para el pastor. Y Dios me ha venido haciendo entender algo. Hay cosas que Dios me ha revelado y yo quiero que cada uno de ustedes la reciba y la entienda. Y no, hay cosas que son entre Dios y el hombre de Dios, o entre Dios y la mujer de Dios. Y lo que no entendamos acá en esta tierra, dice la misma palabra, que lo entenderemos allí. Juan el Bautista hablaba la palabra de Dios como estaba, sin anestesia, y eso molestaba. Hablaba contra los adúlteros, y de manera especial había una mujer que tenía a 2 esposos y eran hermanos. Hizo una gran fiesta, esposa del rey Herodes, y en esa gran fiesta la hija de Herodías, esposa de Herodes, tenía una joven que danzaba muy precioso y la puso a danzar, y el rey se emocionó y estaba bajo los efectos del vino y le dijo a la joven: mira, me agradó tanto que puedes pedir lo que quieras hasta la mitad del reino. Y sabe que la mamá le había dicho que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. El Señor Jesús estaba iniciando el ministerio. Cuando le llegó la noticia, dice la palabra que sintió dolor, aunque él sabía que eso iba a suceder. Pero recordemos que él era 100% hombre, así como nosotros. Y en esa humanidad sintió dolor, sintió tristeza, y se fue a un lugar desértico a estar a solas con Dios. Hay momentos cuando cada hijo de Dios atraviesa dificultades y procuramos y queremos estar a solas con Dios. ¿No les ha sucedido? Que hay momentos que dice: yo no quiero hablar con nadie, con papá, porque él realmente es quien entiende lo que yo estoy viviendo. Pero el Señor Jesús no podía pasar desapercibido. En ese lugar la gente empezó a correr la voz: Jesús de Nazaret está en tal lugar. Y empezó, y cuando se dio cuenta, le llegó una multitud. No pudo estar solo. Y hay veces que nosotros ya no tenemos fuerzas y decimos: Señor, yo no puedo, y Dios te envía a alguien para que le ministre.
El Señor Jesús estaba allí solo, a solas con el Padre, buscando su rostro, y le llega tremenda multitud, y el Señor empieza a enseñarles, y cuando la persona se mete en el Espíritu y Dios empieza a respaldarlo, empieza a dejarse usar por Dios, pero Él era Dios, y empezó a predicar la palabra a toda esa multitud. La presencia de Dios fue manifiesta, pero se hizo tarde, y no habían llevado mecato, ni avío, ni once, ni segundillas, o como les digan, mucho menos almuerzo. Y el Señor les dice: vayan ustedes, denles de comer. Le contesta: pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar? Aquí no hay panaderías. Y era una gran multitud, y el Señor les dice: bueno, ¿qué tienen? Y uno dijo: bueno, yo tengo 2 peces. Pero que eran 2 peces para una gran multitud de personas. Y el otro dijo: bueno, yo tengo 5 panes. Y el Señor dijo: tráelas acá. Humanamente hablando, no alcanzaba para cuántas personas se les podía dar de comer con 2 pececitos y 5 panes. Y el Señor dice la palabra que lo oró y los bendijo y lo entregó a los discípulos. Y en el momento que los discípulos obedecieron, sin protestar, sin decir, otro hubiera dicho: pero Señor, ¿esto qué? No alcanza. Sino que sencillamente obedecieron. ¿Qué ocurrió? En el momento, la multiplicación vino cuando los discípulos obedecieron y empezaron a repartir el pan y los peces. Cuenta la palabra del Señor que se alimentaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si nosotros hacemos el ejercicio en cualquier lugar donde estemos, el número de mujeres es superior al número de hombres. Y en algunas ocasiones, tiempo atrás, el de los niños mayor. ¿Qué ocurrió? No está el número de las mujeres y de los niños por el contexto histórico y la cultura hebrea. No se contaban a las mujeres, se contaba solo a los hombres. Pero se alimentaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Podemos decir que por lo menos 15,000 personas, con 2 peces y 5 panes. Lo poco en nuestras manos es mucho y abundante en las manos de Dios. Él lo poco lo hace mucho. De pronto usted está pensando: yo tengo que pagar un arriendo que vale 500,000, pero tengo 5,000 pesos, no tengo más. Déjeme decirle que esos 5,000 pesos en sus manos no son nada, pero en las manos de Dios se multiplican. El que tenga oídos para oír, que oiga. Alabado sea Dios. Lo poco en las manos del ser humano se multiplica en las manos del Señor cuando hay que, diga, obediencia. Y el Señor se gozó. Acababa de ocurrir lo de Juan el Bautista, pero la obra no se puede detener. Diga, la obra no se puede detener. Dios hará lo que sea necesario, pero su obra debe continuar. Alabado sea Dios. Y ahora sí entramos al mensaje. Mateo capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Alabado sea el Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Comienza la enseñanza diciendo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué acababa de ocurrir, hermanos? La multiplicación de los panes y los peces. Y el Señor le dice a sus discípulos: entren a la barca y me esperan, vayan para la otra ribera, al otro lado. Hermanos, yo quiero decirles que cuando se predica la palabra, normalmente cuando se predica normal, el predicador, el hombre, la mujer de Dios, queda cansado aún físicamente. Claro, cuando permite que el Espíritu Santo fluya y obre, mira, uno queda cansado. Pero cuando termina de la predicación y ministra, es 2 veces más cansado. Y si Dios lo usa, uno queda completamente agotado. Y algo que me llama la atención acá es que a pesar de ello, el Señor Jesús quiso personalmente despedir a la multitud. Si usted revise, dice: entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué lo haría él? Hermanos, hay cosas que no se pueden delegar. Hay cosas que se pueden delegar. Y esto viene desde cuando Moisés atendía a los millones de israelitas y su suegro Jetro le dice: usted se va a acabar. Prepare personas para que traten con el pueblo los temas y los más importantes que lleguen a usted y los atienda. En la obra del Señor, hermanos, hay cosas que no debemos delegar. Alabado sea el Señor. Dios nos delega a hacer algo, nos lo delegó a nosotros. Cuando nosotros lo delegamos, estamos fallando al Señor. Y hay cosas, voy a poner acá un ejemplo en el pastorado. Yo acá puedo delegar que me ayuden a barrer, a lavar, a limpiar las sillas, a tener el templo bonito, el sonido, a recibir las personas, muchas cosas. Pero Dios poco a poco me ha venido enseñando a sentir celo, que llaman por ahí, por el altar. Ahora, el altar nosotros le podríamos llamar aquí la plataforma, pero el altar es cada corazón, cada uno de nosotros. Pero cuando hay alguien que pase aquí al frente a ministrar, ya sea en oración, en alabanza, en fin, es importante que ese hombre y esa mujer esté bien delante de Dios, porque de lo contrario afecta a toda la congregación. De lo que tenemos damos. Por eso el Señor al principio del versículo decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu espíritu, que es el templo de Dios. El apóstol decía: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, que el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Nuestro lugar santísimo es nuestro espíritu. El tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que construyera, todo lo del Antiguo Testamento es metafórico, es símbolo. El tabernáculo tenía 3 lugares, ¿verdad? El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año, estando santificado, porque de lo contrario moría literalmente en la presencia de Dios. Por eso tenía que colocarle unas campanillas y le amarraban de la pierna, le amarraban con una soga fuerte, porque si las campanillas dejaban de sonar, quería decir que ese hombre había muerto en la presencia de Dios. Y nadie podía entrar a ese lugar, sino que ¿qué hacían? Lo alaban de la soga. Ese atrio exterior representa nuestro cuerpo. El lugar santo representa nuestra alma regenerada.
Y el lugar santísimo representa nuestro espíritu, el nuevo hombre, el verdadero yo del ser humano, o mejor, el verdadero yo del Hijo de Dios. Por eso es el corazón, y por eso debemos guardar, porque ese es el altar del Espíritu Santo de Dios. Es el lugar donde mora y vive el Espíritu Santo. Entonces vamos a poner algo. Aquí está el predicador, está dando la enseñanza de la palabra de Dios, y hay hermanos allá atrás hablando, o aquí adelante, o al lado, o mirando, haciendo cosas. ¿Qué ocurre en ese momento? El Espíritu Santo de Dios se contrista. ¿Se han visto cómo por cualquier pasó una mosca y todo el mundo se fue? La mínima cosa que ocurra distrae a la persona. Por eso es supremamente importante estar conectados, fluyendo, que el Espíritu Santo de Dios se esté moviendo en su espíritu para que la palabra que estamos escuchando, recibiendo, se vivifique. Porque es necesario que la palabra de Dios llegue a nuestro espíritu. En la gran mayoría de oportunidades llega al cuerpo, al otro exterior, llega a nuestros oídos. Difícilmente pasa al alma o se retiene, porque el alma es la razón. Pero cuántas veces estamos acá sentados, nos están enseñando la palabra de Dios y se saca el celular y empieza a chatear, a menos que usted diga, uy, este mensaje está poderoso, yo se lo voy a compartir a alguien, y saca uno el celular y lo envía. Entonces en este momento se justifica. Pero cuántas veces de pronto estamos acá de cuerpo presente, pero nuestro espíritu y nuestra alma está en otra cosa. ¿Yo qué voy a hacer hoy del almuerzo? Fulano de tal va a venir, uy, este culto se está alargando, y empieza completamente la carne. ¿Qué puede recibir esta persona? Pero no solo eso, sino que el Espíritu de Dios que está en el predicador se contrista. Entonces daña la bendición para esa persona, pero la daña para el resto de la congregación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu espíritu, para que el Espíritu Santo de Dios fluya y nada lo vaya a interrumpir ni se interponga entre lo que Dios está dando y lo que el enemigo quiere hacer a través de esa situación que se le puede estar presentando. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Repito una vez más, hay momentos que es necesario estar a solas con Dios. El Señor lo hizo. Él sabía por qué se debía quedar ahí y despedir personalmente la multitud. Y Él estaba solo, sin gente, pero estaba la presencia de Dios con Él. Hay momentos que nosotros nos encerramos a orar y estamos solos, humanamente hablando, pero ahí está la presencia de Dios, entonces no estamos solos. Aquí el Señor Jesús, dice la palabra, estaba solo, sin gente, pero en Él estaba la plenitud de la deidad, alabado sea Dios. El versículo siguiente nos enseña: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Era azotada. ¿Quién estaba en la barca? Los discípulos. Pero el Señor estaba en ese lugar, pero a la vez estaba viendo lo que estaba ocurriendo con sus discípulos. Hay momentos, hermanos, que nos sentimos azotados, ¿verdad? Que nos sentimos sin fuerzas, que el enemigo le manda toda clase de pensamientos, al igual que al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, y decían muchos: era mejor que nos hubiera dejado en Egipto, allá había cebollas, había tomates, nos has traído para morir de hambre al desierto. Cuando se está atravesando momentos de dificultades, el enemigo es experto en lanzar y poner toda clase de pensamientos en la persona, y no son pensamientos de victoria ni pensamientos de gozo, son pensamientos de derrota que el enemigo por lo general coloca. Y ahí es cuando la persona empieza a meditar, dice: oiga, yo desde que me convertí, como que lo que decía el pueblo de Israel, hermanos. Y eso es del enemigo, hermanos. Alabado sea Dios.
estaban siendo azotados por los fuertes vientos que había en ese momento. Los vientos eran contrarios. ¿Cuántas veces, hermanos, un hombre de Dios, una mujer de Dios se ha esforzado, ha preparado lo mejor, pero resulta que se levantan unos vientos tempestuosos y van a tratar de evitar que la gloria de Dios se manifieste? Tratan de desanimar, tratan de hacer toda clase de cosas. Alabado sea el Señor. Pero al igual que ellos, mira que ellos estaban ahí y tenían que resistir, porque ya era imposible volver atrás. El enemigo ha colocado en muchos, en algunas oportunidades, el deseo aún de volver atrás, de volver a Egipto, porque allá había cebollas y tomates. Pero el Señor Jesucristo no nos llamó a ser derrotados. Él nos dio la provisión para que estemos en Él siempre gozosos, para que en Él, a pesar de las olas, a pesar del fuerte viento, a pesar de la murmuración, a pesar de todas las cosas que se puedan presentar, debemos avanzar. La obra no se puede detener. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y ellos estaban ahí, y hay algo que me llamó la atención tremendamente. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y uno lee la cuarta vigilia. ¿A qué hora se imaginan ustedes que ellos subieron en la barca? Por la tarde, a las 6. Perfecto, excelente hora. Ya le digo por qué. Para el pueblo de Israel, el día empieza a las 6 de la tarde, en ese contexto en que fue escrita la palabra de Dios. Y dividían la noche en 4 vigilias. De 6 a 9, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3, segunda vigilia. Y de 3 a 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Habían pasado toda la noche en la barca, azotados por el viento, por las olas, por el mar. Y ese mar lo iban a cruzar, póngale, en 1 hora, máximo 2. Hay pastores que han iniciado una obra, hermanos, y han levantado tantas olas y tantas tormentas que esa obra debería de tener 500, 1000 personas, pero por consecuencia de esas olas no ha logrado avanzar humanamente, porque Dios tiene el control de todas las cosas. A Dios no lo, vamos a hablar, y perdónenme la expresión, no lo descrestan las multitudes. A Dios le agrada a los corazones obedientes. A Dios le agrada cuando hay un puñado de hijos que de verdad le aman, que han sido procesados y formados por el Señor. Acá vemos que el Señor Jesús vino a ellos entre 3 y 6 de la mañana. Ya había pasado casi 3/4 partes de la noche. Lo que les estoy hablando es real y pueden verificarlo. Hay muchos libros por el mismo internet. ¿Qué hora es en Estado de Israel la cuarta vigilia? O sea que la hora que dio fue revelada por el Señor. A las 6 de la tarde subieron a la barca. Eran entre las 3 y las 6 de la mañana. A esa hora el Señor llegó, y no porque el Señor no viera. Él sabía lo que ellos estaban viviendo. Él lo vio desde cuando estaba allí a solas, después que despidió la multitud. Pasó un buen tiempo orando. Hay cosas que nosotros no comprendemos, pero que Dios tiene el control. ¿Por qué la congregación no crece, hermano? ¿Qué está ocurriendo? Y eso para un pastor es duro. Máximo si este pastor se esfuerza en enseñar la palabra de Dios sin adulterarla, sin traer shows, sin traer cosas, entretenciones humanas, sino dar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vino a la cuarta vigilia, pero no llegó de cualquier manera. Llegó caminando sobre el mar. Esto pasa a veces desapercibido, sí, un milagro. Pero ¿sabe qué significa el hecho de que él caminara sobre el mar?
Él había multiplicado los panes y los peces hacía horas atrás. Los discípulos lo habían visto hacer muchos milagros, pero nunca caminar sobre el mar. Porque al caminar sobre el mar se están alterando las leyes que el Creador estableció en la naturaleza. Entre ellas la que siempre menciono. ¿Qué hace que una persona se hunda en el mar o en un río o en un agua? ¿Qué hace que se hunda? Una ley, ¿cuál? La ley de la gravedad. Cuando el Señor llegó caminando sobre las olas, estaba mostrando su naturaleza. ¿Quién era Él? Él mismo había creado las olas. Él mismo había creado las leyes del cosmos, del universo, que nosotros desconocemos, pero que todo se sostiene por su poder, porque las leyes obedecen la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Miremos algo tremendo. Hermano, qué pena, hermano Diego, no sé si le envié la cita bíblica. Job 9, de los versículos 8 y 11, por favor. Los proyectamos si es tan amable, hermano. Gloria a Dios. Para complementar y mostrar por qué el Señor llegó caminando sobre las olas. Porque Él en ese momento estaba capacitando a sus discípulos para que llegara el momento cumplieran la gran comisión, y ellos tenían que saber la naturaleza del Señor Jesucristo. Mira lo que dice: Él solo extendió los cielos. Ese Él, acá no está tildado, pero va tildado. Se refiere, ese Él tildado es a una persona. En este caso habla de Cristo. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Sobre qué anda Él? ¿Cómo llegó andando el Señor Jesús? Sobre las olas del mar. Siguiente versículo, por favor. Faltó el 8 inclusive. Él hizo, mira lo que viene, ya ahí está bien. Él, le falta la tilde, Él hizo la Osa Mayor, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. ¿Quién? Cristo. Él está mostrando ahí su naturaleza. Él está mostrando, y Job es uno de los libros, dicen que inclusive se escribió antes del Pentateuco, que hay sabiduría. Está mostrando quién es Jesucristo. Por eso era necesario que Él llegara caminando sobre las olas del mar, para mostrar quién era Él. Alabado sea Dios. Él creó todo. Él hizo los cielos, la tierra, por Él y para Él, a través de su palabra, y Él es el verbo de Dios. Alabado sea el Señor. Los que puedan recibir, diga gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Por qué se turbaron? Dice un fantasma. Eran discípulos del Señor Jesús. Conocían a Jesús de Nazaret, o lo estaban conociendo. Pero yo quiero decirle lo que acaba de decir la hermana Aura. Sencillamente tuvieron miedo. Se asustaron al punto que empezaron a gritar y dijeron un fantasma, porque hay veces que no tenemos explicación humana para ciertas cosas cuando desconocemos lo que está ocurriendo. Yo conozco a un niño que cuando tenía 6 años de edad, el padrastro lo llevó selva adentro porque quería desaparecerlo, pero Dios colocó temor de quitarle él directamente la vida. Lo abandonó en plena selva donde había güíos y fieras salvajes. Lo dejó ahí y se fue, y le dio a entender que nunca más volvería a ver a su mamá. Ese niño comprendió lo que estaba viviendo. ¿Y qué hace un niño cuando se siente impotente? Llora. Ese niño se puso a llorar por muchas razones, entre otras porque no volvería a ver a su mamá, porque de alguna forma sabía que iba a morir en ese lugar. Pero Dios hizo algo tremendo. Vino una música, vino una luz resplandeciente, que el niño se frota los ojos, y cuando abre los ojos está en el patio de la casa. Cuando el hombre llega y le dice:
¿Cómo llegó? ¿Cómo es posible que usted esté acá? Ese niño no tuvo explicación. Ese niño dijo lo que dijeron estos discípulos, un fantasma. Pero en ese momento allá no se hablaba de fantasmas, sino el Moán, el Macaluco, o como le llamen, me trajo. Y Dios colocó temor en el corazón de ese hombre, y a raíz de ello dio libertad a la mamá de ese niño y a ese niño. Alabado sea Dios. No lo contaron, ese niño hoy es un hombre. Está frente a ustedes. Hay cosas que uno simplemente no comprende. Ellos en ese momento sintieron miedo y dijeron, es un fantasma. Alabado sea Dios. Pero el Señor les habló. Alabado sea Dios. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo les dijo? Tened ánimo, no temáis, yo soy. ¿Cómo es el título del mensaje, hermano Diego? Ánimo, Él no te dejará hundir. ¿Por qué olas estás atravesando? ¿Cuáles son los vientos que están azotando tu vida del hogar, tu vida familiar? ¿Qué olas hay en tu economía o en tu salud? Sabemos que hay personas que nos están viendo en cualquier parte de Colombia o del mundo entero y que están necesitando esta palabra. Alabado sea Dios. Hoy el Señor te dice, tened ánimo, no temáis, Él no te dejará hundir. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Ustedes se acuerdan de yo soy, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando el Señor llamó a Moisés, y Moisés le dice, Señor, tú me mandas a que saque al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Me van a preguntar su nombre, ¿quién les digo? ¿Qué nombre les doy? ¿Que quién me mandó? Y Él les dice, dígales que yo soy, me ha enviado. Yo soy el que soy, me ha enviado. Como ellos pensaron que era un fantasma y gritaron, soy un fantasma, y empezaron a gritar todos, el Señor les dice, tengan ánimo, yo soy. ¿Y cómo había llegado caminando y cómo estaba aún en ese momento? Parado sobre las olas del mar. Porque Él creó la osa mayor, las estrellas, las constelaciones, todo. Alabado sea Dios. Entonces, alabado sea Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay algo, el Señor ya estaba con ellos ahí, ya estaban hablando. Pero ¿continuaba la tormenta o no? Continuaban los vientos, continuaban las olas. El Señor ha estado con nosotros todo el tiempo, hermanos. Y se siente el viento y se sienten las olas, pero el Señor ha estado aquí con nosotros, así como estuvo con ellos en ese tiempo. Ya les habló, le dijo, no tengan miedo, aquí el Señor nos ha hablado, yo estoy en este lugar. Nos ha mostrado, ha hecho milagros. Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Hemos visto, hemos recibido testimonios aún a través del grupo de oración. Ahí está el Señor. Pero es que yo veo vientos, pero es que no hay crecimiento. Pero acá está el Señor. Él estaba con sus discípulos. Y Pedro, que era como siempre impulsivo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Porque a Pedro se le había revelado quién era el Señor Jesús. Lo vio que llegó caminando sobre las olas. Y él sabía que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Alabado sea Dios. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si nosotros tuviéramos ese momento de Pedro de manera literal, porque era literal que estaban en la barca, que estaban las olas y los vientos, ¿usted hubiera descendido, hermano? Yo lo dudo.
Pero yo quiero decirle que aquí está en esta barca, hermanos. Y que hoy el Señor te está diciendo, levántate. Deja de lado ya lo que te ha hecho daño. Cuando el enemigo coloca cosas que no son, le está robando la bendición de Dios. ¿Qué ha hecho que usted por momentos le ocurra lo que le sucedió a Pedro? Dice la palabra del Señor, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo otra vez. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Alabado sea Dios. Ahí estaba el Señor, estaban hablando con él, le da la palabra, voy Señor, y él le dice, ven, pero estaban los fuertes vientos. Y Pedro no escuchó la voz del Señor. ¿Sabe que el Señor nos habla cada domingo? Nos habla en cada discipulado, nos habla en cada vez que Él nos manda el mensaje, pero a veces yo he visto, mando al grupo el mensaje que Dios me ha dado en la mañana para la iglesia cristiana de restauración, unción, poder y gloria, y he visto que ustedes no lo escuchan. Por el contrario, en lugar de reenviarlo inmediatamente al grupo, mandan otra cosa como para decir, lo tapo. Algo parecido le estaba ocurriendo a Pedro, hermanos. Por eso hoy ha enfatizado sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si tu espíritu está en conexión con el Espíritu Santo, tú vas a recibir esa palabra, la vas a deleitar y la vas a compartir porque hay gente que la necesita. Si estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios, yo creo que aquí al día domingo se siente cuando pasa una mosca porque usted está conectado. Usted dice, nada ni nadie me va a interrumpir. Que yo estoy conectado y llega alguien a saludarlo, hermanito, después hablamos cuando acabe el culto. Y yo les invito, hermanos, cuando ustedes entren, si están en la puerta y no empezó el culto, salude. Pero si ya empezó el culto, entre pacitico, ubíquese y conéctese con Dios. No vaya a tocar a nadie, porque le va a hacer un mal, aunque usted no lo entienda. Pero qué tal que el Señor esté hablándole a ese hermano en ese momento y usted llega y le roba la bendición, hermano. Aló, gloria a Dios. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gloria a Dios. El Señor está en este lugar. El Señor está en tu casa. El Señor te ama. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice se cumple. Si tus hijos no están hoy acá contigo, que deberían estar, no te preocupes. Créale al Señor. Créale. Y no deje que nada le robe la bendición de Dios, porque más temprano que tarde lo veré entrando con tus hijos por esa puerta. Alabado sea Dios. El que pueda creerlo, recíbalo. Porque para Dios no hay nada imposible y para el que cree, todo le es posible. Alabado sea el Señor. Si yo lo digo como pastor o como hombre, no me crea. Pero si la palabra de Dios lo dice, créale. No me mire a mí. Simplemente soy el instrumento y no soy yo. Dios está dando la palabra. Alabado sea el Señor. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si podemos mirar ahí, ¿qué fue lo que hizo que Pedro empezara a hundirse? La duda. ¿Y por qué le llegó la duda? Porque miró lo que no debía mirar, escuchó lo que no debía escuchar, creyó en lo que no debía, quitó los ojos del Señor. ¿Y cuántas veces Dios acá nos da una palabra tremenda, pero por estar en otras cosas no la recibimos? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Solo cuando el Señor Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Hoy el Señor quiere entrar a tu barca. Hoy el Señor quiere estar en tu corazón, en ese corazón.
que debes cuidar. Hoy el Espíritu Santo de Dios, que quizás ha estado contristado, quiere llenar tu espíritu. Y si el Espíritu Santo de Dios se conecta con tu espíritu, empiezas a ser de nuevo realmente el templo del Dios viviente. Entonces podrás recibir la palabra de Dios y será una realidad en tu vida, una realidad en tu hogar, una realidad en tu economía, una realidad con tu familia. Pero sobre todas las cosas serás un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Alabado sea el Señor. Tenemos que asegurarnos que el Señor está en nuestra barca, porque solo cuando el Señor está en nuestra barca se calman los vientos, se calma la tempestad. El Señor llegó entre las 3 y 6 de la mañana. ¿Qué ocurrió cuando subió a la barca? De un lado se calmaron los vientos y de inmediato llegaron a su destino. ¿Qué sucedió ahí? Hablemoslo en término automovilístico. Aceleró el cumplimiento del plan de Dios. En el momento que el Espíritu Santo de Dios llene tu espíritu, el Señor te trajo a esta barca. Y tú has estado acá y has permanecido porque Dios te ha sostenido de alguna manera. A pesar de lo que ha habido, a pesar de los ánimos, a pesar de que ya ha dicho, no vuelvo más, vuelve de nuevo. Porque Dios te ama, porque Dios te puso en este lugar, porque este es el lugar que a Dios le plació colocarlo para que usted eche raíces, para que se fortalezca, crezca de fruto al 60, al 30, al 60 y al 100%. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. No permita a partir de hoy en adelante que ninguna palabra de cizaña dañe tu corazón. No lo permitas. Si alguien le viene a hablar cosas que no son, diga, hermano o hermana, venga, hablamos con el pastor. En el momento que usted haga eso, ¿sabe qué ocurre? Se seca esa cizaña. No lo albergue. El enemigo es muy sutil. Las pequeñas zorras echan a perder los grandes cultivos. Cosas, una palabra, una insinuación mínima, una cosa chiquitica, daña el trabajo por el cual usted se ha esforzado y ha luchado. El mal no se lo van a hacer al pastor porque Dios lo guarda. El mal no se lo van a hacer a la obra porque Dios la sostiene. El mal se lo hacen a ti cuando tú abres oídos para recibir lo que no debes. Alabado sea el Señor. Dios me ha hecho sentir, hermanos, que Dios acelera el cumplimiento del propósito que hay para ti y para esta congregación. Si hoy permitimos que el Señor entre a nuestra barca de verdad, así como lo hizo con sus discípulos, cuando Él subió a la barca se calmaron los vientos. Cuando Él subió a la barca se calmó la tempestad y de inmediato llegaron a su destino. Hermanos, si el Señor Jesús está hoy aquí con nosotros, si podemos creerle, no habrá hechicero, no habrá brujo, no habrá nada que detenga la obra de Dios, porque es de Él, no es de un hombre, es de Dios. Y el propósito que Dios tiene para ti y para esta congregación se acelera el cumplimiento. Y tus ojos lo van a ver, hermanos. Lo vamos a ver. Usted ha notado que aquí esto está sacudido. Hay veces que llega la gente, hay veces que no llega, hay veces que está media. Estamos como estaba Pedro y los discípulos en medio de la tormenta. Pero Dios está al control de todo. Así como Él estaba allí orando solo, estaba viendo lo que estaba ocurriendo con sus discípulos. No era desconocido para Dios. Dios conoce todas las cosas, hermanos. Alabado sea el Señor. Él hoy está contigo, está en este lugar. Yo le invito para que en este momento, hermanos, medite desde el primer día que Dios te trajo a este ministerio. Y medite ese trasegar. Había transcurrido entre las 6 de la tarde a 3 de la mañana, o quizás más de las 3 de la mañana. Y no progresó, no avanzó, a pesar que Dios tenía control del asunto. Pero es que Dios
A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios conoce absolutamente todo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo veo en este momento, hermanos, algo está ocurriendo. Si Dios abriera los ojos espirituales, ustedes verían este lugar lleno de la presencia de Dios. Verían ángeles de Dios. Yo los invito para que en este momento ahí cierre sus ojos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. En ese pasaje bíblico vemos varios aspectos. Un viento muy fuerte e inesperado, pero que sin duda hacía parte del plan de Dios. Quizás ese viento en tu salud, en tu hogar, en tu economía, ese viento tan fuerte, Dios lo ha permitido con un propósito. El hecho de que Jesucristo puede ver a gran distancia, Él estaba mirando lo que estaba ocurriendo con ellos. El hecho de que el Señor caminó sobre las olas del mar, quería revelar su naturaleza a sus discípulos, a sus cercanos, a quien Él estaba formando. El hecho de que Pedro también caminara sobre el mar, a pesar de ser un hombre, porque Dios comparte lo suyo con sus hijos. ¿Sabes? Dios comparte lo suyo y aún hasta su naturaleza. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a ellos, y hoy nos dice a nosotros: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él nos ha delegado toda su autoridad. Y Él dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Prediquen el Evangelio. Debemos conocer lo que es el Evangelio puro del Señor Jesús. Él nos revela cosas. Él me ha revelado cosas que yo me doy cuenta que me las reveló a mí. Y quizás uno de mis errores ha sido tratar de meterles con jeringa para que ustedes entiendan, y eso es difícil. Solo Dios lo puede hacer. Alabado sea el Señor. El viento se calmó inmediatamente, subió Jesús a la barca. ¿Qué vientos, qué tempestades ha venido atravesando desde el día que Dios te trajo a este ministerio? Porque fue el Señor, hermanos. Tú no estás aquí porque tú quisiste. Tú estás aquí porque Dios movió cosas y te ubicó en este lugar, porque este es el lugar que el Señor tenía determinado para que tú aprendas a conocerle, para que tú conozcas el Evangelio, para que crezcas espiritualmente y para que el plan que Dios tiene en tu vida se cumpla. Padre, gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que tú estás aquí. Yo te invito para que empieces a hablar con el Señor. Empieza a hablar con papá. Si quizás usted en algún momento prestó sus oídos a cosas que no ha debido, es el momento para que saque eso de su corazón. Al único que le debemos todo es al Señor Jesucristo, no a un hombre, no a una organización, no a un ser humano. Se lo debemos al Señor Jesucristo. A Él es el único que debemos realmente obedecer. A Él debemos obedecer. Es importante que le conozcamos. Hoy siento que se rompe toda artimaña del diablo, todo conjuro, todo hechizo queda desautorizado. Hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ordeno que los vientos y la tempestad en este ministerio cesan ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy todo viento contrario se detiene. Hoy toda tempestad que el diablo ha levantado, quizás en tu hogar,
con tus seres queridos, con tus hijos, con tus padres o con tus hermanos, con alguien de tu casa. Han sido azotados fuertemente por los vientos, por las olas. Quizás tu economía, quizás tu área sentimental o familiar o de hogar. Pero hoy el Señor te dice: ten ánimo. Hoy el Señor te dice: ten ánimo, soy yo. No temas, soy yo. Pero tú has visto que no te has acostado sin comer. Pero tú has visto que a pesar que tus hijos andan mal, están vivos. Tú has visto que a pesar de los vientos, de las olas, te he cuidado. Bendito sea tu santo nombre, Señor, porque hoy veo hogares restaurados. Hoy veo hijos libres. Hoy veo que Dios cambia corazón de hijos que tenían ese corazón endurecido como una piedra. ¿Y sabe por qué? Porque no cuidaste tu corazón. Porque permitiste que el Espíritu de Dios se contristara en ti. Hoy el Señor te dice algo extraño, pero lo pone en mis labios. Es tiempo de volver a casa, a la casa del Padre. Y la casa del Padre está en tu espíritu, porque es el templo, es el lugar santísimo. Hoy es el día para que te levantes y le digas al diablo: diablo, hasta acá. Mi lucha no es con la congregación, no es con el pastor, no es con los hermanos. Mi lucha es contra ti. Yo hoy me levanto contra ti en el nombre de Jesús, porque el Señor está conmigo, está a mi lado. Este ministerio, el nombre es Iglesia Cristiana de Restauración. Hoy el Señor te restaura. Y si tú permites que hoy Dios restaure tu corazón, restaura a tus hijos y a los tuyos. Hoy el Señor restaura tu corazón, y si tú lo permites, tus hijos, que quizás tú has visto un imposible, van a ser restaurados. Porque para Dios no hay nada imposible. Si hoy tú permites que el Señor restaure tu corazón, tu salud es restaurada, porque del Espíritu de Dios fluye la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si hoy tu espíritu permite que el Espíritu de Dios lo llene, tu cuerpo físico será sano, tus pensamientos serán libres, tu alma será libre y se santificará como el Espíritu. Tu cuerpo será sano en el nombre del Señor Jesús. Hoy la vida y la muerte están delante de ti. Tú eliges el camino, tú eliges. ¿Crees al Señor Jesucristo? ¿O vas a seguir escuchando las voces del mundo? Pero hoy el Señor te dice: no temas, yo te ayudo. No te dejaré hundir. Suéltate en los brazos del Señor. Hermano, no dudes más. No dudes más. No seas rebelde. No haga como el pueblo de Israel, que duró 40 años dando vueltas en el desierto. Este mensaje no es mío. Este mensaje me lo dio el Señor. Alabado sea Dios. Si debes pedirle perdón a tus hijos, si debes pedirle perdón a alguien, no le dé pena. Hágalo, porque en el momento que lo hagas, vas a obedecer la voz de Dios y vas a ser libre. Y el gozo del Señor volverá a ti. El gozo de la salvación llenará de nuevo tu vida. Santo, santo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hoy es día de restauración, hermanos. Tú que estás a través de las redes sociales, hoy es día de restauración para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tu salud, para tu economía, porque el Señor nos bendice
íntegramente. Bendice todas las áreas de nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, habla con Él, hermano. Sumérgete en la presencia del Señor. Cuando dice abre tu corazón, es abre tu espíritu, tu entendimiento, todo tu ser. Deja que el Espíritu Santo de Dios fluya y dele gracias. Dígale gracias, Señor, porque no me has dejado hundir y no me vas a dejar hundir. Y no vas a dejar hundir a mis hijos. No vas a dejar hundir mi economía, mi familia. Y algo supremamente importante, no vas a dejar hundir el llamado que tú me hiciste. Porque desde hoy, dígale, Señor, desde hoy me voy a esforzar por prepararme. Me voy a esforzar por dar lo mejor. Porque creo que para ti no hay nada imposible. Y que voy a ser un instrumento de honra en tus manos. Mis hijos van a ser un instrumento de honra en tus manos. Créalo, confiéselo, hermano. Y alabe al Señor, alábelo. Hoy veo que se rompen ataduras, ligaduras. Aún ligaduras de muerte, porque el enemigo ya tenía acechanza de muerte. Alabado sea Dios. Padre, gracias, porque hoy nos restauras. Porque hoy restauras a cada uno de mis hermanos. Padre, gracias porque hoy se quitan cargas de sus hombros. Hoy se cae toda carga que el enemigo había colocado. Hoy se cae en el nombre de Jesús. Hoy mi hermano empieza a avanzar libremente, mi Dios. Hoy hay libertad para poder orar, para poder adorarte, para poder exaltar tu nombre, mi Rey. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El enemigo se había levantado con todos los vientos a hundir esta barca llamada Iglesia Cristiana de Restauración. Pero el Señor no la deja hundir porque es de Él. Alabado sea Dios. Hoy el Señor se levanta y a partir de hoy se apresuran los tiempos, que va a empezar a llegar multitudes. Por eso es necesario que tú, cada uno de los que hoy están conmigo en este lugar, sea restaurado. Porque usted me va a ayudar a recibir esas multitudes. Porque usted me va a ayudar a disipularlos. Porque usted va a ser un instrumento de Dios y no del enemigo. Porque a partir de hoy la gloria de Dios se derrama en tu vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque este mensaje va a quedar grabado en nuestro corazón y lo pondremos en práctica cada día. Padre, gracias porque nuestro corazón a partir de hoy vamos a cuidarlo. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón, de su espíritu, correrán ríos de agua viva, que es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios y alabado sea su santo nombre. Hoy en el nombre del Señor Jesús, cesa toda tormenta y tempestad de brujería, de hechicería, de envidia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Padre, gracias porque veo que empiezan a llegar multitudes de todos estos barrios y de varias localidades y aún de países extranjeros. Y como prueba de ello, Padre, de hoy en 8 días estará un extranjero predicando en este lugar. Un extranjero de lejanas tierras estará de hoy en 8 días en este lugar predicando tu palabra y no lo conozco. Él no me conoce, no conoce la congregación, pero tú vas a confirmar y hablar lo que tú has dado, Padre. Gracias, mi Dios. Padre, y de hoy en 8 creo que tu gloria va a fluir. Y va a estar lleno este lugar de tu presencia, pero mis hermanos van a traer invitados. Y tú mismo, amado Espíritu Santo, vas a traer a los que no han vuelto. Padre, gracias, tú eres bueno y maravilloso. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Gloria al Señor. Despedimos a todos los que están a través de las redes sociales. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Que esta sea una semana de victoria, de poder, de unción,
de milagros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? Yo siento que el Señor